Cristo los llevó allá, les preguntó, ¿verdad? ¿Quién dicen ellos que soy yo? No, pues algunos dicen que eres Elías, otros que eres el Juan, el Bautista, resucitado y ya con la cabeza en su lugar otra vez, puras tonterías. Y Cristo preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo. Pedro, el discípulo más regañado de la Biblia, el que se atrevía a hablar mientras otros callaban, dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías que vino a salvar el mundo. Y dijo, Pedro, sobre tu afirmación edificaré mi iglesia. O sea, la roca no es y nunca fue Pedro. Es la afirmación de Pedro. De hecho, Cefas, Pedro, es piedra pequeña, no es una roca. Bueno, faltaba el poder y vino el poder. Hoy veremos el primer sermón del Pedro, primer sermón de la iglesia, haciendo historia, abalando estruturas, despedazando puertas de fierro que por mucho tiempo fueron cerradas por religiosos, abrindo el acceso al trono de gracia de Dios. Todo en un solo mensaje. Aquí es donde el fuego incendió el movimiento. El mismo mensaje que continúa transformando vidas hoy en día. Vamos al mensaje, Hechos 2. De versículo 14 al 41. Por eso abrochen cinturones. Preparen sus oídos. Ahí va. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, o sea, él, no solo él y los demás 11 se pusieron de pie, pero solo él habló. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. A ver, que alguien me diga, ¿en qué trabajaba Pedro? Era un pescador, no era un rabino. De hecho, déjame comentarte algo, ponme atención tantito. Los únicos que podían enseñar en el templo de Jerusalén eran los rabinos. ¿Pedro era qué? No era rabino, ni tenía preparación académica. Es más, en ese momento todavía seguía analfabeta, no sabía leer, como los pescadores allá no sabían. ¿Para qué? Aprendió después, claro que sí. Si ahí no se podía hablar, ¿cómo que Pedro habló? Ok. Por mucho tiempo, en el lado oeste de la Torre Antonia, del Templo de Jerusalén, hubo un anfiteatro romano. Capacidad, 3,000 personas. ¿Cuántos se convirtieron con el sermón de Pedro? 3,000. Pedro era un líder nato. No sabemos qué señal hizo, pero se levantó después que el fuego cayó. Quizá hizo así, no sabemos. Simplemente 3,000 judíos lo siguieron fuera del templo, porque él sabía que no podía hablar ahí, por la ley. ¿Dónde los lleva? Al anfiteatro, que había sido preparado 75 años antes por un sacerdote. Su nombre se perdió en la neblina del tiempo, no es necesario ni recordarlo, fue nefasto. Tenía 18 años de edad, pagado a los romanos para que él fuera sumo sacerdote, de la familia de Caifás. Sube ese cuate y como se sentía griego, mandó construir un anfiteatro griego al lado del templo, en un lugar llamado Acra. El lugar todavía existe. Las ruinas del anfiteatro, una que otra pedra. Pero Dios es un Dios de propósitos. Él sabe lo que hace y cuándo lo hace. Por eso ese cuate asume, construye el anfiteatro y 75 años después Pedro lo usa. Isso é impressionante. Deus é um Deus de promessas e propósitos. Pedro se levanta, sale del templo, los demás lo siguen, todos tomam su lugar nesse anfiteatro. E Pedro predica o sermão que estamos leyendo. Não burlou a lei, não corrompeu a lei, não rompeu a lei, não podiam fazer nada em contra dele nesse momento. Então, aí Pedro predica o primeiro sermão da igreja. Regressemos ao passagem, por favor. Versículo 15. Porque estos no están ebrios. Porque dijeron, ¿no? O sea, ¿por qué ese habla mi idioma? ¿Estará borracho? Diríamos en México, te por ocho o algo así. No. Y Pedro justifica, porque esos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, 9 de la mañana y ya borracho. No. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí viene.
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Foi o que comentamos há uma semana. Quando Deus toca, tras toque, cambia. Na cultura judía, os ancianos já não sonham, eles veem. Quem sonha são os jovens. Mas quando Deus toca, hace com que o anciano seja jovem e que o jovem seja sábio. É o que Cristo faz. Esse foi o cambio que se deu em Pentecostés. E de certo, sobre mis servos e sobre mis servas, en aqueles dias derramarei de mi espírito e profetizarão. E o que sigue todavía não sucede, pero sucederá. Quantos dizem amém? Toda promessa hecha é promessa cumprida em fé. E isso vai suceder. Miren isso. 19. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Tú y yo lo invocamos y somos salvos y aquí estamos. Varones israelitas, oíd esas palabras. Y aquí viene la pedrada en la cabeza. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Señor dijo, ustedes lo mataron, directo, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí viene más. Porque David dice de él, y aquí va más atrás. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Miren eso. Hades es el infierno, la muerte eterna. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y pido otra vez con ellos. Varones hermanos, se os pode dizer livremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, e sabendo que com juramento Deus lhe havia jurado que de sua descendência, em quanto a la carne, levantaria al Cristo para que se sentase em su trono, vendo-lo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma não foi dejada en el Hades, ni su carne viu corrupción. Significa que aqueles que ustedes mataram, se levantou, vive e está aqui. O mensaje de Pedro es directo. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. O sea, lo vimos, estuvimos ahí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sabe qué es eso, no? Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Te imaginas eso? A ver que alguien me diga, Pedro, ¿a qué se dedicaba? Pescador, no era teólogo ni rabino. Pero habla tan profundamente que los rabinos empezaron a temblar. Dijeron, si Jehová usa usará a quien sea. Usará a mí. Y es cierto, me usa a mí y te usa a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue la masacre, diría yo. Fantástica masacre, miren eso. Sepa pues, otra vez, certísimamente toda la casa de Israel, o sea, toda la nación, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se llenaron de pánico. Dijeron, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 de personas que ni querían nada con Cristo. Muchos de la multitud fueron los mismos que una semana antes dijeron: crucifícalo. Los mismos, porque Pedro lo señala. Ustedes estaban ahí, ustedes dijeron: crucifíquenlo. Pero ¿qué creen? Él vive y Él los ama. Vengan, arrepiéntanse y vengan. Hay 4 puntos que tocaram esta tarde sobre el Evangelio, hablando del sermón de Pedro. Número 1, el Evangelio se predica con valentía. Essa é para valentes. Quizás diga: pastor, pues yo no soy tan valente. Lo eres. Créeme que lo eres. Si estás aquí adorando a ese Dios maravilloso que tenemos, eres más valiente de lo que te imaginas ser. Lo eres. El Evangelio se predica con valentía. Entonces Pedro se levantó con los 11, alzó la voz, o sea, gritó y se dirigió a la multitud. Está en Hechos 2:14. Apenas haciendo una línea de tiempo, 7 semanas antes. 7 semanas. Pedro havia negado a Jesus, depois comprovou que lo havia negado. 3 dias antes de todo isso, lo negou outra vez, e agora sim, 3 vezes, com medo de ser associado com ele. Pero agora todo era diferente. Foi negação tras negação e as 3 últimas. Pero agora todo era diferente. Pedro, o mesmo homem que uma vez se encorreu de medo, se para frente a uma multitud em Jerusalém. Mismas pessoas que haviam recebido a Cristo quando entrou e que 3 dias atrás, mátelo por favor, e levanta a voz, já não lhe importavam as consequências. Há pessoas que dizem: lo que empoderou a Pedro foi que lo viu ressuscitado. Não, não foi isso. Que foi o que empoderou e cambiou a Pedro? O derramamento do Espírito Santo. Foi isso. Não foi que viu a Cristo ressuscitado. Algo sucedeu depois. Quando Jesus ascendeu ao céu, prometeu. Quantos sabemos que o que Ele promete, Ele cumpre? Amém. Ele prometeu que o Espírito Santo vendria e daria poder a seus seguidores para que fossem seus testigos em todo o mundo. E em Pentecostés, a promessa se cumpriu. Eles não sabiam, eles não esperavam nada disso. O Espírito Santo transformou a Pedro de um pescador temeroso em um predicador valiente. A audácia que vemos em Pedro não era de ele, não era própria de ele. É evidência do poder de Deus sobre alguém que quer servir ao Senhor. De la próxima vez que Deus te diga predica, tu predica. De la próxima vez que Deus te diga ora, tu ora. De la próxima vez que Deus te manda hacer algo, hazlo. Não dudes, não esperes, já lo tienes. O poder está em ti e está em mim. De lo contrário, seria como dar arma a soldado que não quer marchar. ¿Para quê? De nada vai servir. O mensagem de Pedro, igreja, foi claro e direto. Ele não se andou aí dando voltas, ele vai direto. Señalou a Jesus crucificado e ressuscitado como o cumprimento da promessa, citando a Joel, citando a Davi, para mostrar que este derramamento do Espírito Santo já era parte do plano de Deus desde o início. Ele nos avisou o que ia ser. Não se anduvo Pedro com rodeios, nem suavizou o mensagem para ser mais aceitável. Em cambio, proclamou com valentia: ustedes lo mataram. ¿Qué creen? Ressuscitou, vive e te ama. Como dizendo, deixa o passado atrás e síguelo. É isto. Hechos 2:36 diz assim: portanto, tenha a certeza de que todo Israel está seguro de que Deus ha hecho Senhor e Messias a esse Cristo que vocês mataram, a quem vosotros clavaram em uma cruz. Ele está. A audácia de Pedro, sua valentia, nos desafia hoje, a ti e a mim, e quem me está vendo.
O somos o no somos, de verdad. O somos o no somos. Con mucha frecuencia dejamos que el miedo, ni siquiera temor, no, el miedo, dejamos que el miedo nos impida compartir la palabra. Miedo. Tenemos miedo al juicio, al rechazo o la incomodidad. Pero la transformación de Pedro nos recuerda que la valentía no viene de nosotros mismos, no es algo que inerentemente humano, viene del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Él nos levanta y Él nos hace caminar y nos da el valor necesario para cumplir la misión que tenemos que hacer. No es de ti ni de mí, es de Él. Pero si queremos ser valientes como Pedro, necesitamos el mismo coraje impulsado por el Espíritu que lo impulsó a ponerse de pie ante una multitud y abrir su boca. El resultado, 3,000 almas. Justo en la fiesta judía de Shavuot, que es cosecha. Fue la primera cosecha de almas de la iglesia. Y 3,000 de una vez. Y 3,000. Se puso de pie con los otros 11 y habló. Solo él habló. Solo él habló. Hay una segunda característica del Evangelio. Número 2, el Evangelio está cementado, basado, arraigado en las Escrituras. No está en contra, es lo mismo. Si queremos ser valientes como Pedro, necesitamos el mismo coraje impulsado por el Espíritu Santo que lo impulsó una vez más a ponerse de pie y hablar. ¿Te imaginas eso? Se mataron a mi líder, ¿qué harán conmigo? Si yo predico igual que él. Esa es la sentencia. Van a venir por mí. Y a Pedro no le importó. Si fuera algunos días antes se escondería, pero ahora lleno del poder de Dios, temblando quizá del poder de Dios, sintiendo en sus manos el fuego del poder de Dios, se levanta y dispara la palabra. Y 3,000 se convierte. Eso es fabuloso, único en la historia. La transformación de Pedro nos recuerda otra vez que la valentía no nace contigo, no es inherentemente humana. Vino del poder del Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que vive en ti y en mí. Si queremos ser valientes como Pedro, iglesia, de verdad, necesitamos el mismo coraje impulsado por el Espíritu que estaba en él, y está en mí y está en ti. De la próxima vez que Dios te mande hacer algo, ni tembles, hazlo, camina y hazlo, porque aquel que te mandó va contigo y te va a respaldar. Pero tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. Arraigado en las Escrituras está el Evangelio. Pero eso fue lo que Joel dijo. Eso fue lo que David comentó, demostrando que este derramamiento no fue algo casual, no fue algo aleatorio. Era el cumplimiento de una promesa. Joel había profetizado que Dios derramaría su espíritu sobre todas las personas, empoderando a los hijos e hijas para profetizar, a los jóvenes para ver visiones, a los ancianos para soñar sueños. Ya explicamos eso. Es increíble. Pedro deja claro que esa profecía se estaba cumpliendo ante sus ojos hace 2,000 años. Se cumplió hoy la profecía delante de ustedes. Pero Pedro no se detiene ahí. Pedro no se detiene ahí. Pedro estaba como trolebús sin freno por el eje central. Hágase a un lado, porque ahí les va. También señala a David, no solo a Pedro, rescata las palabras del rey David en el Salmo 16, declarando que David también habló de la resurrección del Mesías mucho antes, claro, de que sucediera. No me abandonarás en el reino de los muertos, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Pedro enfatiza que David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando proféticamente de Cristo, cuya resurrección fue la prueba innegable de su mesianismo. Venció la muerte. El enemigo invencible fue vencido. El mensaje de Pedro es poderoso, muy poderoso, porque no está basado, escute eso, no está basado en sus ideas, ni en las tuyas, ni en las mías. No está basado en ideas o filosofías humanas, o conceptos humanísticos, está basado en la palabra de Dios. Él cita la palabra de Dios, él cita la Torá, muestra a la multitud que todo lo que estaban presenciando es parte del plan de Dios, un plan
predicho já nas Escrituras e cumprido a través de Cristo. Davi falou, Joel falou, outros falaram e hoje se cumpriu delante de vosotros lo que eles falaram. De la misma maneira, igreja, nossa valentia é a mostra que nossa vida está basada na palavra de Deus. Se não basamos nossa vida aqui, nada poderemos fazer. Nada. Não proclamamos nossas próprias ideias ou opiniões. Proclamamos a verdade eterna que nos ha sido revelada. É uma verdade. Tal como lo hizo Pedro, devemos enseñar a las personas lo que está na Escritura. A Bíblia falou, a Torá falou de ele e se cumpriu delante de seus olhos e testificar do amor de Cristo. Lo melhor que podes fazer é perguntar a um católico: ¿tienes Bíblia? ¿Sí? ¿Me la prestas? ¿Te la da? E com a mesma Bíblia de ele, le predicas de Cristo e te vai dizer: nunca havia leído isso aí, ¿a pouco está? Está aqui, mira. É o mesmo. Não é ofensivo, mas esclarece a ideia. Há um solo Deus, houve uma sola cruz, uma sola sangre, um solo Rei e Senhor, um solo céu, uma sola salvação. E seu nome sigue sendo único: Jesucristo, o Messias, o Salvador do mundo. Uno solo. Não há outro e nem há outra. E quando hagamos isto, quando nos paremos como Pedro se parou e hablemos como ele falou, o mundo será outro. O mundo será cambiado. Número 3. O Evangelho, igreja, pide uma resposta: transformação e comunidade. São resultados do Evangelho. Al oír isto, o povo se comovió e disse a Pedro e aos demais apóstolos: hermanos, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta del cambio? Ahora eran hermanos. Uma hora antes eram hereges, porque haviam colocado a carpinteiro nascido em Belém, sem nenhuma preparação acadêmica, racídica e judia, como Messias. Pero agora, depois del trancazo, hermanos, fantástico. A transformação empieza por aí. O sermão de Pedro não foi uma conferência teológica, não lo foi. Não foi uma cátedra rabínica, não lo foi. Foi uma confrontação divina. Pedro, de improviso, usando as Escrituras, predica e 3.000 creem. Digo, é certo. O que esse homem está dizendo é certo. A reação das pessoas al ser heridas em seu coração, porque o original, em grego, diz que seus corações foram perforados, foram heridos com o sermão de Pedro. As pessoas reaccionaram, corações heridos, e revelam uma profunda convicção de pecado e uma necessidade desesperada. Que haremos agora? Lo matamos. Essa era a situação, o pânico. Nós lo matamos. E era nosso Deus, e era nosso Messias. Que haremos? Dijeron: não se preocupem, está vivo. Les acabo de dizer que está vivo. ¿A pouco sim? Sim está. 3.000 se hincaram. 3.000 se converteram. 3.000 foram ao Jordão a ser bautizados. 3.000. Hoje em dia, predicamos 3 horas, se convertem 2. Pedro predicou 8 minutos, se converteram 3.000. Pero o problema somos nós, não é o mensaje e nem sequer é o Espírito Santo que habita. O problema não é o mensaje, é o mensajero. É como damos a palavra. Nunca tratem de cambiá-la, nunca tratem de minimizá-la, nunca tratem de suavizá-la. Não se trata disso. Se Cristo não lo hizo, se Pedro não hizo, se Pablo tampouco, quem eres tu? Quem sou eu para cambiar uma tilde da palavra? Não lo hagas. Não lo hagas. Estamos de acordo nisso, sim ou não? A palavra será enviada, e o fruto sembrado, e a semilla sembrada, e o fruto se dará. Pero claro, quando prediques, seja amoroso, seja direto, pero amoroso como Cristo foi contigo e comigo. Não lastimes a nadie, por favor. Não é por aí. Não é por aí. A reação das pessoas a essa herida demonstra quão desesperados estavam eles. Que haremos agora? Não se tratava de um mero colóquio intelectual. Não. Sabe o que passou em Jerusalém? Há 2.000 anos houve um terremoto espiritual.
y vidas fueron cambiadas y la iglesia nació. La respuesta al sermón de Pedro, iglesia, es un modelo de una verdadera conversión. Miren los elementos. Primero, hubo arrepentimiento. En griego es metanoia. Metanoia es cambiar el destino, en griego. Eso es metanoia. Hubo arrepentimiento. No solo arrepentimiento, es un alejamiento completo de una vida dominada por el yo y el pecado. Eso es arrepentimiento. Y un acercamiento hacia Dios. Es un cambio radical de mentalidad que lleva tu vida en otra dirección. Eso es metanoia. Eso es arrepentimiento. Es cambiar el rumbo de tu vida. Bautismo en agua. Sucedió. Esta es una declaración pública de lealtad a Cristo. Bautismo es un símbolo externo de un cambio interno. Ya lo hemos hablado aquí en Gracia y Paz. De hecho, en nuestro curso pré-bautismal lo hacemos. Es un acto visible de unirse a la comunidad de cristianos y creyentes, o sea, la iglesia. Es una demostración externa de un cambio interno. El bautismo no te salva. Eres salvo y por eso te bautizamos. El bautismo es una demostración externa de un cambio interno. ¿Qué hubo más hace 2000 años? Bautismo también del Espíritu Santo. También fueron bautizados ellos. A la presencia poderosa de Dios, lo que sucedió en Gracia y Paz hace una semana, fue maravilloso. La garantía de nuestra herencia y la fuente de nuestra propia transformación. El Espíritu nos equipa para el servicio, nos capacita para dar testimonio y nos conforma a la imagen del Señor Jesucristo. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El resultado, bueno, fue una transformación masiva e inmediata. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados y alrededor de 3,000 fueron añadidos a la iglesia en aquel día. No se trató de un aumento numérico nada más. No fue solo eso, no fueron números nada más. Fue el nacimiento de una comunidad vibrante, viva y llena del Espíritu Santo de Dios. Se llama iglesia, congregación, eclesia en griego. El Evangelio, iglesia, sigue exigiendo respuesta. El Evangelio todavía exige una respuesta. No es una sugerencia, es un imperativo divino. Continuamente nos enfrentamos a la siguiente elección: ¿nos rendimos a Cristo o permanecemos cada quien en nuestro propio camino? Es tu decisión. Cristo está, el Espíritu Santo empodera, pero es tu decisión el arrepentimiento. Nadie lo puede hacer por ti. Esa es tu decisión y esa es mi decisión. Punto 4. Hablando del Evangelio. La iglesia nace y la misión sigue y la misión continúa. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y a la fracción del pan y a la oración. Hechos 2:42. La iglesia surgió y empezó a moverse. El nacimiento de la iglesia en Pentecostés, llena del poder de Dios, fue la inauguración de un legado vivo, vibrante y actual. Esta comunidad, iglesia nacida en el poder del Espíritu Santo, tenía características muy curiosas. Te las voy a dar. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Ahí va. Siempre que hablo de iglesia primitiva, la primera imagen es un hombre de Cro-Magnon o un Neandertal con un palo en la mano golpeando la cabeza del otro, ¿no? Primitivos. Pero en teología se habla así, la iglesia primitiva, la primera naciente, la iglesia naciente más bien, pero bueno, primitiva. Bueno, ahí va. Enseñanza de los apóstoles. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Convocaron a los que estaban, enséñanos. Ustedes que lo vieron, ustedes que estuvieron ahí, no inventaron otra cosa, no fueron a buscar a algún mago en Grecia. Se reunieron con los originales, enséñanos. Tal y como él les enseñó, los dos dijeron, vámonos. Fue eso. Buscar enseñanza de los apóstoles. Estaban comprometidos en aprender y vivir la verdad del Evangelio. Eso resalta la importancia de la instrucción bíblica y el discipulado. Iglesia sin eso no es iglesia. También había compañerismo, la famosa koinonia. Te voy a dar una definición judía
de companheirismo e coinonia, que também la vas a encontrar, não me perguntes como, en el idioma japonês. Não sei como chegou isso allá, pero bueno, el concepto es judío. Koinonia, compañerismo, es tener una relación con el hermano que yo escojo. Te voy a repetir, isso es amistad, isso es compañerismo. Los japoneses dicen, el amigo es el hermano que yo escogí. En hebreo, es koinonia, es tener un acercamiento, una relación basada en el amor con el hermano que yo escojo. Es casi idéntico, pero bueno, exactamente eso. Porque yo estoy seguro que tú tienes amigos y amigas que parecen tus hermanos. Estoy seguro que sí, todos lo tenemos, hay alguien. Por eso compañerismo, koinonia, compartieron la vida juntos, apoyándose y animándose mutuamente. Eso enfatiza el valor de la comunidad y el cuidado mutuo. Se llama iglesia, exactamente esto. Partición del pan. Celebraban a partir de ahí la cena del Señor. Entonces esos 3,000 preguntaron, oye, ¿y cómo fue con ustedes la cena pascual? ¿Hubo algo raro? ¿Te imaginas, no? Se miraron entre ellos, ¡ja! Prepárense. Él cambió todo. Ya no se parte la carne, lo que se parte es el pan. No puede ser. O sea, entonces instituyeron la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo y anticipando su regreso. Porque es eso, ¿no? Toda vez que hagan eso, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así termina el pasaje. Y por supuesto, la oración explotó. No un rezo judío, no, la oración, que es un diálogo. El rezo judío es un monólogo. Todo rezo es un monólogo, solo yo hablo. Solo hay un emisor, no hay un receptor. La oración es un diálogo. Tú le hablas, Él te escucha, Él te habla y tú le escuchas. Oración es diálogo, rezo es un monólogo. Y la oración ganó auge ahí, ganó fuerza, estaban constantemente en comunión con Dios. Eso pone de relieve la importancia de depender, no al 40, no a 50, no a 80, no a 95.9 decimal, no. Tú y yo dependemos de Cristo al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Dependencia total y completa. Fue un movimiento único lo que empezó, único. A partir de ese momento, la misión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones fue impulsada. La iglesia se convirtió en el vehículo a través del cual el evangelio se extendería de verdad hasta los confines de la tierra. Se llama iglesia. Y nosotros, tú y yo, somos herederos de ese legado. De ahí salimos. La iglesia no es un edificio, no es una organización, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Un organismo vivo e empoderado por el Espíritu Santo. Estamos llamados, tú y yo, a continuar la misión que comenzó en Pentecostés, a ser testigos del poder transformador de Jesucristo y a invitar a todos a la mesa eterna del banquete celestial. ¿Sabes por qué estás aquí hoy, no? Porque alguien te invitó. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque alguien oró por ti. Somos seres invitados y orados. Y ahora te toca a ti orar, invitar y traer a la mesa del Señor. El mismo poder que estaba en Pedro está en ti, está en mí. No es que Pedro recibió 10 veces más, nada, es igual. Pero hubo una diferencia. Pedro sí creyó. Y más que eso, Pedro confió. Creer no es confiar. Por lo tanto, se levantó y predicó. Él sabía que a partir de ahí su vida sería otra. A partir de ahí, quizás los romanos iban por él también. Y fueron por él. Pero le daba igual. Él sabía lo que tenía que hacer. Por primera vez en su vida, Pedro sabía que su vida tenía un plan y un propósito. Igual que la tuya, igual que la mía. Y en conclusión, iglesia. Isso não é uma história do passado, porque Hechos sigue e seguirá hasta que Ele venga por la igreja. Essa não é a história de Pedro, de Pablo,
y de los demás. Esa es nuestra historia, tuya y mía. El mismo Espíritu Santo que transformó a Pedro y a los primeros discípulos está aquí hoy con nosotros. Es el mismo Espíritu Santo, listo para transformarnos y darnos poder para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Pero tú tienes que aceptar el llamado. No es forzado. Él deja tu criterio. Te quiero usar, te quiero llenar, te quiero levantar. Y te va a preguntar, ¿estás conmigo? Pues entonces caminemos. Caminemos y cambiamos el mundo otra vez. Romanos 8:19 dice así. Escute isso. E eu quero que esse pasaje, de verdade, eu vou pedir um favor. Guárdalo, escreve, põe em tu Bíblia, porque te vou explicar que é o que vai passar se tu não lo haces. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quién? Te voy a repetir. ¿Sabes lo que esperan allá afuera? ¿Sabes lo que espera tu familia que no está aquí hoy? ¿Tus amigos en trabajo? ¿Sabes lo que espera aquellos que tú les quieres muchísimo, los amas y no están aquí? Esperan que tú abras tu boca. Es lo que ellos esperan. Te voy a repetir. Porque el anhelo ardiente significa se queman ellos mismos en Cristo, de la creación, no habla de cristianos, habla de la creación, es el aguardar, están esperando, te están esperando, me están esperando, nos están esperando, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Te voy a decir una cosa, si la iglesia no predica, nadie lo hará. Si la iglesia no avanza, nadie avanzará. Si la iglesia no conquista, nada será conquistado. Y el mundo seguirá siendo como es. De la próxima vez que abras tu boca para reclamar, para señalar y para juzgar, apúntate a ti mismo, iglesia. ¿Cómo puedo exigir lo que no estoy haciendo? A ver, que alguien le predique a ese, pues ve tú. Que alguien ora por un enfermo, ve tú. Tú tienes el poder en ti, hazlo. La creación espera una sola cosa. Que dejemos el juego. Que dejemos de jugar a ser iglesia. Porque es muy fácil hacer iglesia. Lo difícil es ser iglesia. Y Gracia y Paz es una iglesia. Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos. Pero abre tu boca. Donde Pedro predicó, nunca predicó Pablo. Y donde Pablo predicó, ni siquiera pisó Pedro. El Señor los envió a estratos de la sociedad diferentes, pero el evangelio era el mismo. El mensaje fue el mismo, porque Dios es el mismo. Por lo tanto, cuando salgas de aquí hoy, lleva contigo el mensaje. Pero más que eso, lleva el fuego el Pentecostés en tu corazón y abre tu boca. A partir de hoy, que nadie te calle. Satanás te intentó callar por mucho tiempo, señalando tu pasado, tus pecados, tus fallas, quién eres tú, quién crees que eres. De la próxima vez que el diablo te pregunte quién crees que eres, detente, no creo, soy un hijo, una hija de Dios a un lado. Imparable eres tú. Se pone de pé nesta tarde, por favor.